La niña que cruzó el desierto. Capítulo 1. El adiós a la abuela. Miguel observaba el atardecer a través de la ventana rota de su pequeña casa en San Luis, mientras su abuela tosía en la habitación de al lado. Las paredes descascaradas guardaban recuerdos de tiempos mejores, cuando sus padres aún vivían allí y el sonido de las risas llenaba cada rincón. Ahora, con 9 años, se veía dividido entre las responsabilidades de un adulto y los miedos de un niño. Doña Carmen, su abuela, estaba cada día más débil. Las hierbas medicinales que él recolectaba en el patio ya no hacían efecto como antes, y el dinero que sus padres enviaban apenas alcanzaba para los medicamentos más básicos. Cada noche, antes de dormir, Miguel tomaba la única foto que tenía de la familia completa, tomada 2 años atrás, antes de que sus padres partieran en busca de una vida mejor en el norte. «Mijito», llamó doña Carmen con voz débil, interrumpiendo sus pensamientos. «Ven aquí». Miguel corrió hacia la habitación, encontrando a su abuela sentada en la cama, más pálida de lo normal. En sus manos temblorosas sostenía un rosario de cuentas azules que había pertenecido a su bisabuela. «Ha llegado el momento, mi hijo», dijo, mientras las lágrimas caían silenciosamente. «Necesitas ir a encontrar a tus padres. Ya no puedo cuidarte como mereces». El niño sintió un nudo en el corazón. Sabía que este momento llegaría. En las últimas semanas, había escuchado a su abuela susurrar con don Pedro, el comerciante que conocía el camino al norte. Todas las instrucciones ya estaban grabadas en su memoria, junto con el miedo y la esperanza que se mezclaban en su pecho. «Pero abuela», comenzó a protestar Miguel, pero fue interrumpido por el suave toque de su abuela en su rostro. «Eres fuerte, mijito. Más fuerte de lo que crees», sonrió, colocando el rosario en sus pequeñas manos. «Esto te protegerá. Y cuando sientas miedo, recuerda, tu mamá hizo el mismo viaje, llevándote en su vientre». Esa noche, mientras empacaba su pequeña mochila con las pocas cosas que podía llevar, Miguel intentaba memorizar cada detalle del rostro de su abuela, el olor de sus tortillas, el sonido de sus oraciones. El amanecer marcaría el inicio de su travesía por el desierto de Sonora, un viaje que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. Los primeros pasos. El sol aún no había salido cuando Miguel cerró la puerta de su casa. Su mochila, un tanto grande para su pequeño cuerpo, llevaba solo lo esencial: 2 botellas de agua, algunas tortillas, un paquete de galletas, una muda de ropa y el precioso rosario azul. Don Pedro había sido claro: cuanto más ligero viajara, mayores serían sus posibilidades. Siempre hacia el norte, repetía mentalmente las instrucciones del comerciante. El sol naciente a tu derecha por la mañana, a tu izquierda al atardecer. Camina solo en las primeras horas del día y al final de la tarde. Al mediodía, busca sombra. Sus últimas palabras para su abuela se quedaron atoradas en su garganta. En lugar de un adiós, le dio un beso en la frente mientras ella dormía, adormecida por los medicamentos. Era mejor así, pensó, tragándose las lágrimas que insistían en caer. Don Pedro lo esperaba en la esquina, con su vieja camioneta. «Recuerda, muchacho», dijo el hombre mientras conducía hacia los límites de la ciudad, 3 días de caminata si todo sale bien. Sigue los puntos de referencia que te mostré en el mapa. Y lo más importante, no confíes en nadie que encuentres en el camino. La camioneta se detuvo en un punto donde el camino de tierra se encontraba con el desierto. El cielo comenzaba a aclararse, pintando el horizonte de tonos rosados y anaranjados. Miguel bajó, ajustando la mochila en sus hombros. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. «Que Dios te proteja, hijo», murmuró don Pedro, entregándole una pequeña brújula desgastada. Miguel observó cómo la camioneta se alejaba, levantando polvo en el camino, hasta que desapareció por completo. Solo, se volvió hacia la inmensidad del desierto. Frente a él, cactus y arbustos espinosos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Apretó el rosario en su bolsillo, respiró hondo y dio su primer paso hacia el norte. Capítulo 3. Bajo el sol abrasador. Las primeras horas de caminata no fueron tan malas. Miguel incluso se permitió sonreír cuando un pequeño lagarto cruzó su camino, su cola colorida brillando bajo la luz suave de la mañana. Pero a medida que el sol subía en el cielo, el desierto revelaba su verdadera naturaleza. Alrededor de las 10 de la mañana,
el calor ya era casi insoportable. El sudor corría por el rostro de Miguel, haciendo que sus ojos ardieran. Había bebido solo unos sorbos de agua, siguiendo rigurosamente el racionamiento que don Pedro le había enseñado. El agua es como oro en el desierto, recordó las palabras del comerciante, cada gota puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El sombrero de paja que su abuela insistió en que llevara ahora tenía todo el sentido. Aún así, sentía como si estuviera dentro de un horno. El aire caliente entraba en sus pulmones, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo adicional. Las tortillas en su mochila ya estaban secas y duras, pero se obligó a comer un pedazo, necesitaría la energía. Al mediodía, como le habían indicado, buscó refugio. Encontró una formación rocosa que proyectaba una sombra estrecha y se acurrucó allí, con la espalda apoyada en la piedra caliente. Cerró los ojos, y la imagen de su madre vino a su mente con claridad. Recordó cómo cantaba mientras cocinaba, el olor del pan fresco los domingos por la mañana, el sonido de su risa. «Mamá», susurró al aire quieto del desierto, «voy hacia ti». Un halcón pasó volando alto, su sombra deslizándose rápidamente sobre la arena. Miguel observó al pájaro con envidia, como le hubiera gustado poder volar sobre toda esa vastedad. Sus pies ya le dolían, y pequeñas ampollas comenzaban a formarse en sus talones. Consultó la brújula desgastada, todavía estaba en el camino correcto. Bebió otro sorbo precioso de agua y revisó sus provisiones. Una de las botellas ya estaba a la mitad, y el sol aún estaba alto en el cielo. Tendría que ser aún más cuidadoso. Don Pedro le había dicho que encontraría una fuente de agua en el segundo día, pero hasta entonces, tendría que hacer que su suministro durara. El calor hacía que el horizonte ondulara, creando espejismos que parecían charcos de agua cristalina. Miguel sabía que eran ilusiones, otra de las muchas lecciones que había tenido que aprender antes de partir. Capítulo 4. La noche en el desierto. El atardecer transformó el desierto en otro mundo. El calor sofocante dio paso a un frío que Miguel no esperaba, haciéndolo temblar dentro de la única camiseta extra que había traído. Encontró refugio entre dos rocas grandes, tratando de protegerse del viento que ahora soplaba implacable, llevando granos de arena que picaban su piel. Por primera vez desde que partió, la soledad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En la oscuridad creciente, las sombras de los cactus se transformaban en figuras amenazantes. Sonidos extraños resonaban en la vastedad, chirridos, silbidos, ruidos que su mente cansada convertía en criaturas aterradoras. Apretó el rosario entre sus dedos temblorosos y comenzó a rezar en voz baja, como su abuela le había enseñado. «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Las palabras familiares le trajeron un poco de consuelo, pero cada nuevo sonido lo hacía sobresaltar. Un aullido distante cortó la noche, haciendo que su corazón se acelerara. Coyotes. Don Pedro le había hablado de ellos, generalmente no atacaban a los humanos, pero el miedo era real. Miguel se encogió aún más entre las rocas, deseando ser invisible. Para mantener la cordura, comenzó a susurrar las historias que su abuela contaba antes de dormir. Historias de guerreros aztecas, de princesas mayas, de valientes exploradores que cruzaban desiertos mucho más grandes que este. «Tiene su sangre», decía doña Carmen, «el mismo valor corre por tus venas». El cielo, al menos, ofrecía un espectáculo impresionante. Sin las luces de la ciudad, las estrellas brillaban con una intensidad que Miguel nunca había visto. Identificó la estrella del norte, como había aprendido, otra confirmación de que estaba en el camino correcto. Agotado, pero decidido a no dormir profundamente, Miguel pasó la noche en un estado de semiconciencia, cada sonido desconocido trayendo nuevos sobresaltos. La luna cruzó el cielo lentamente, marcando las horas más largas de su joven vida. Capítulo 5. La tormenta. El segundo día amaneció diferente. El aire estaba pesado, y un viento extraño soplaba, trayendo consigo un olor que Miguel no reconocía. En el horizonte, una pared marrón anaranjada se elevaba, tragándose el cielo poco a poco. Su estómago se retorció de miedo, era la tormenta de arena que don Pedro le había advertido que temiera más que nada. Desesperado, buscó refugio. El viento se hacía más fuerte cada segundo, y la pared de arena se acercaba a una velocidad aterradora. Tropezando, encontró una depresión en el terreno,
cerca de una roca más grande. Sin pensarlo dos veces, se arrojó allí, cubriéndose con la mochila. El mundo estalló en caos. La tormenta llegó como un tren desbocado, rugiendo y tragándose todo en su furia. La arena se filtraba por cada pequeña rendija, arañando su piel, intentando entrar en sus ojos y boca. Miguel enterró su rostro en la mochila, rezando con todas sus fuerzas. Los minutos se convirtieron en horas. El aullido del viento era ensordecedor, y varias veces Miguel pensó que sería arrancado de su precario refugio. Se aferró a la roca con todas sus fuerzas, sus dedos sangrando por el esfuerzo. El rosario de su abuela permanecía firme en su mano, las cuentas azules su única conexión con el mundo que conocía. Cuando la tormenta finalmente pasó, Miguel emergió a un paisaje transformado. Sus puntos de referencia habían desaparecido bajo dunas recién formadas. Por primera vez, el miedo a estar perdido se hizo real. Capítulo 6. El momento crítico. La última gota de agua corrió por la garganta seca de Miguel. Sus manos temblaban al guardar la botella vacía en la mochila, ahora mucho más ligera que cuando partió. El sol comenzaba a ponerse, pero ya no sabía si iba en la dirección correcta, la brújula se había perdido durante la tormenta. Fue entonces cuando escuchó los gruñidos. 3 coyotes emergieron de detrás de un grupo de cactus, sus ojos dorados fijos en él. No eran las criaturas mágicas de las historias de su abuela, eran depredadores hambrientos, y él era una presa fácil. Miguel se congeló. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Los animales se acercaban lentamente, rodeándolo. Uno de ellos mostró los dientes, babeando. En pánico, Miguel trató de recordar lo que don Pedro le había dicho sobre los coyotes, pero su mente estaba en blanco. Todo lo que podía pensar era que iba a morir allí, solo en el desierto, sin volver a ver a sus padres o a su abuela. Fue entonces cuando vio algo a lo lejos, una estructura que se destacaba contra el cielo rojizo del atardecer. Parecía una iglesia abandonada. Respirando profundamente, Miguel hizo lo único que podía, corrió. Capítulo 7. El milagre. Miguel corrió como nunca antes en su vida. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero el miedo a los coyotes lo impulsaba hacia adelante. La pequeña iglesia crecía frente a él, una construcción simple de adobe, con una cruz torcida en la parte superior. Alcanzó la puerta en el momento en que sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento del interior de la iglesia, jadeando. Los coyotes no lo siguieron. A través de la ventana rota, vio el sol ponerse por última vez en el desierto. Las lágrimas finalmente brotaron, junto con la certeza de que no podría continuar sin agua. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor. Los faros cortaron la penumbra. Una camioneta se había detenido frente a la iglesia. Un hombre y una mujer bajaron rápidamente, corriendo hacia él. «Dios mío», gritó la mujer. «Es solo un niño». Capítulo 8. El reencuentro. La pareja que encontró a Miguel en la iglesia abandonada era voluntaria de un grupo de apoyo a viajeros del desierto. Entre sorbos de agua y cobijas, logró contar su historia y dar el número de teléfono que su abuela le había hecho memorizar, el contacto de sus padres. 3 horas después, parados frente a una pequeña casa en las afueras de Tucson, Miguel escuchó un grito que reconocería en cualquier parte del mundo. «¡Mi hijo!». Su madre corría hacia él, con los brazos abiertos, el rostro bañado en lágrimas. Su padre venía justo detrás, apenas pudiendo mantenerse en pie por la emoción. El abrazo de los 3 pareció durar una eternidad, como si intentaran recuperar cada segundo de los 2 años separados. «Perdón, mijito», sollozaba su madre, cubriendo su rostro de besos. «Perdón por haberte dejado». Miguel sacó el rosario de su bolsillo, las cuentas azules aún brillando a pesar del viaje. «La abuela me lo dio», dijo, colocándolo en las manos de su madre. «Y ella va a estar bien». «Lo sé». Una semana después, llegaron las noticias. Doña Carmen estaba respondiendo bien a los nuevos tratamientos. El dinero que sus padres enviaron había sido suficiente para un médico especialista. En 2 meses, estaría lo suficientemente fuerte para hacer el viaje en autobús y reunirse con la familia. Esa noche, acostado en su nueva cama, Miguel miró por la ventana. Las estrellas no eran tan brillantes como en el desierto,
Pero ahora contaban una historia diferente, no más de soledad y miedo, sino de valentía, amor y el poder de una familia que se negó a permanecer separada. En sus manos, un nuevo rosario de cuentas azules descansaba, un regalo de sus padres. El antiguo había regresado a su abuela, llevando consigo todas las oraciones y esperanzas que lo habían ayudado a cruzar el desierto.